Vamos a hablar de las superficies limitadoras de obstáculos en el aterrizaje para una aproximación de precisión. Estas primeras son las mismas, la cónica, la horizontal, interna, la aproximación. Aparece la de aproximación interna, la de transición es igual que en las visuales y de no precisión, y aparece la de transición interna y de aterrizaje interrumpido. Aparecen tres superficies más. Aproximación interna, transición interna y aterrizaje interrumpido. Aquí las podéis ver. Fijaos, esta es la de transición de toda la vida, esta es la de aproximación y estas son las de transición interna y aproximación interna, que tienen bastante más pendiente, con lo cual no limitan nada que no estuviera ya limitado por estas, la de transición y la aproximación. ¿Para qué están? Pues para que no haya ningún coche, ningún otro avión, o sea, ningún obstáculo móvil se pueda meter ahí dentro durante la aproximación de precisión, porque durante la aproximación de precisión no se ve nada. Y además se define otra superficie adicional, que es la de aterrizaje interrumpido, porque si el avión tiene algún problema, tiene que irse, tiene que meter el motor y al aire y seguir volando. Entonces necesita una superficie que le proteja ese camino de subida de nuevo. Entonces aquí las tenéis dibujadas, la de aproximación interna, la de transición interna y la de aterrizaje interrumpido, que empieza a, creo recordar, 1200 metros del umbral. Porque se supone que aquí, si el avión ve que no puede aterrizar, le mete motor y a partir de aquí empieza a salir. Y aquí lo tenéis en un corte lateral, en un perfil, y aquí en un corte frontal. Aquí tenéis AA, es mirando hacia allá, y BB es mirando hacia allá. Que se ve pues la de aterrizaje interrumpido subiendo así, hasta la de aterrizaje interrumpido llega hasta la horizontal interna. Aquí tenemos pues la de aproximación interna, anchura 90, 120 y 120, y luego distancia desde el umbral 60, 60, 60, lo que es la franja solamente está en aproximaciones de precisión, y luego cuánto mide 900 metros, 900 metros, 900 metros, y la pendiente. Aquí tenemos las de transición interna, 40, 33, 33, frente a los 14,3 y 20 que veíamos en la de transición normal, y la de aterrizaje interrumpida, lo que mide desde el borde interior, 90, 120, 120, y luego la distancia desde el umbral, pues no son 1200, que son 1800. Desde ahí, no, perdón, esto es cuando, a ver, sí, vamos a leerlo aquí, D. O distancia hasta el extremo de pista si esta distancia es menor. O sea, desde el umbral hasta 1800 metros no hay nada. Desde ahí empieza el aterrizaje interrumpido. Y si la pista es más corta, pues desde donde acabe la pista, ¿vale? Y luego se va abriendo con un 10% a cada lado y va subiendo con un 4 o un 3,33. ¿Y cómo de larga es? Pues al 4 o al 3,33%, que os recuerdo que es por cada 100 metros que se avanza, sube 4, sube 3,33, hasta que llegue a la superficie horizontal interna, que está a 45 metros. Bien, aquí tenéis debajo explicado cuando la letra de clave sea F de la columna 3, que sería el E, este de por aquí, se aumenta a 155 metros y ver tal circular. Esto siempre hay que leérselo por si acaso nos aplica. Y con esto terminamos este.